Bienvenidos a Tenés Abogado, primer programa argentino en redes, donde la gente se puede comunicar cuando sufrieron algún accidente de tránsito, algún accidente de trabajo, un divorcio, una sucesión, una especie de canal de comunicación para que la gente que tenga un problema se puede comunicar. Antes de comenzar el programa, quiero dar la reflexión propia personal, y de esto me hago cargo, del lamentable accidente de Ernestina Páez, que para mí ahí lamentablemente falló el sistema de seguridad. En una vía donde pasa un tren tiene que haber una barrera extensa, no puede haber una media barrera, porque eso hace que la costumbre, los vecinos pasen. Y la otra observación que también tuve es justamente el infractor, un automóvil blanco que pasó 14 segundos antes de que lamentablemente cruce Ernestina la barrera. Yo creo que Ernestina observó ese auto pasando la barrera en dirección contraria a ella y ahí ella por ahí se confió y bueno, el suceso que todos sabemos. Dicho esto, le quiero dar la bienvenida acá a la doctora Constanza Nadrichny, especialista en mala praxis, que nos va a acompañar como cada miércoles, y el doctor Félix José Moris, especialista dentro de lo que es Tenés Abogado en accidentes de tránsito, y hoy nos vino Antonio Vivas. Bueno, así que para comenzar, vayamos, Félix, contame un poco la historia acá de nuestro cliente, ¿no? Bueno, ahí Antonio nos contactó por Instagram a Tenés Abogado y de esa manera lo conocimos. Él tuvo un accidente de tránsito en un barrio, estaba trabajando con la moto y un vehículo, un Peugeot, lo choca de frente, generándole lesiones y daño en su moto. Bueno, contame, Antonio, ¿para dónde ibas? Para comenzar un poquito a contar la historia tuya, antes de sufrir el accidente. Bueno, para comenzar me encontraba trabajando y estaba saliendo del barrio yendo a buscar unos pedidos para ir a entregar. Trabajás en aplicación, Así es, Pedido Ya se llama la aplicación. o sea que ahí la aplicación te mandó a entregar una comida, ¿no? Alimentos. Sí, Ingresaste al barrio y dentro, ¿te acordás más o menos cómo fue el accidente? sí. Yo venía circulando correctamente por mi carril, saliendo de una rotonda y el vehículo en cuestión viene de frente y en vez de seguir su carril derecho, digamos, me embiste de frente. O sea, cruzándome y no dejándome como salida. ¿Y qué pasó? Bueno, a raíz del choque yo me caigo al piso, se cae la moto, vuela mi casco y cuando me doy cuenta me había fisurado el dedo. Está bien, te mandaron al hospital, fuiste por tus propios medios, ¿cómo fue la historia? Sí, bueno, la chica en cuestión no sabía qué hacer mucho, que digamos, se ve que La conductora. la conductora. Llama al marido, el marido se hace responsable, me lleva hasta la guardia del barrio y de ahí me traslada al hospital. ¿Y en el hospital qué te dijeron? Y en el hospital, bueno, me hacen una revisión, me hacen unas radiografías y me dicen que tiene unas fracturas y también me hacen unos puntos de sutura en el dedo. ¿Y la moto quedó ahí en el barrio? ¿Cómo fue? Sí, la moto, bueno, me dijeron que la moto iba a quedar ahí hasta que alguien la pudiera buscar y quedó ahí unos días. ¿Y la moto dónde quedó? ¿En el barrio? Sí, la moto quedó en el estacionamiento del barrio porque no tenía nadie que la pudiera retirar. O sea que tu moto quedó ahí. Sí, ahí toda. ¿Y en el hospital cuánto tiempo estuviste? No estuve mucho, estuve ahí una hora quizás, hasta que me hicieron las radiografías, los puntos de sutura y no fue mucho que digamos, pero sí fue como una noche que no la pasé bien. Justamente, porque para todos los abogados, ay, qué bueno, es una carpetita, pero acá atrás de cada accidentado hay una historia, hay una persona, y justamente las bases de Tenés Abogado es defender esos derechos que justamente fueron vulnerados, Antonio, en esa ocasión, en ese barrio, en ese country, cuando la gente tendría que dar ejemplo, como que aparte sos un ejemplo, que me enteré que aparte de trabajador en Pedido Ya, estás estudiando. Sí. ¿Qué estudias? Todo lo que se refiere al marketing, digamos, digital,
en paralelo a Pedido Ya también. En mis tiempos libres hago eso. Y bueno, para mí es un orgullo, te felicitamos todos en nombre de lo que es Tenés Abogado, lo que haces por tu vida y el trabajo que estás teniendo, que mucha gente empieza trabajando así y mañana podés estar en cualquier lugar de la sociedad y realmente te felicito, eso es lo que yo te puedo decir. Contame un poquito después, porque saliste del hospital, te fuiste a tu casa, ¿para dónde fuiste? Sí, bueno, después de eso, de salir del hospital, me busca mi papá. De ahí me lleva a mi casa. Y bueno, en ese momento yo no sabía qué hacer porque... Es la herramienta de laburo. Es mi herramienta de laburo. Aparte, sabía que no iba a poder trabajar por un mes y no sabía qué hacer. ¿Qué pasa cuando el mango no llega? O sea, para que la gente conozca el padecimiento. Cuando justamente la herramienta de trabajo está rota dentro de un country, vos salís de un hospital, te dieron un teléfono que fue la conductora, llegás a tu casa, tu papá, tu mamá, o sea, ¿cómo sigue? Sí, bueno, yo llego a mi casa y le cuento todo esto a mi mamá, que mi mamá no sabía nada. Y bueno, por suerte yo vivo con mis padres, pero hay otras personas que lamentablemente no tienen como esa oportunidad. Y bueno, ya a mí me tocó pasarlo ahí en mi casa tranquilamente. Y en ese momento yo no sabía qué hacer. Y dije, bueno, voy a buscar un abogado. Y ahí los contacté por... Sostenés también por tus ingresos a la familia, ¿no? ¿Ayudás o esa guita es para vos? Y soy un pilar económico, sí. Yo me considero un pilar económico porque ayudo, digamos. Económicamente a mi familia la ayudo. Está bien. Yo quería contar también tu historia que me llegó. Vos trataste, primero fuiste, como antes de llegar a nosotros por las redes, ¿qué hiciste? Yo, para que la gente sepa, acá no son actores, acá son todas cosas reales que sucedieron. Y de este mes, ¿cuándo fue tu accidente? El 7 de junio. El 7 de junio, bueno, por eso, hace más de 20 días. Acto de que saliste de tu casa, te fuiste al otro día, ¿qué pasó? No, bueno, cuando los contacté a ustedes ya había pasado más o menos una semana y yo no tenía pensado que iba a hacer una denuncia ni nada de eso porque yo no tenía idea cómo se hacía todo esto. Y ahí los contacto por redes sociales. Por redes sociales. Pero, ¿vos fuiste a la comisaría a hacer una denuncia primero? Esa es la parte que yo quiero que la gente sepa. Sí, bueno, más o menos mis amigos me habían orientado para hacia dónde ir, digamos, y me dijeron que primero haga una denuncia. Entonces fui a hacer la denuncia a la comisaría y no me la tomaron. ¿Qué te dijeron? Me dijeron, bueno, me empezaron a dar vueltas, digamos, como que yo tenía que necesitar los datos del vehículo que me chocó en cuestión y yo no tenía nada porque no pude obtener nada de esa noche. Y Tenías solamente el celular de esta persona. sí, el celular nada más y el DNI y nada más. Y bueno, no me pudieron tomar la denuncia por eso. Y en la comisaría no te lo tomaron la denuncia. Exactamente. Y después justo tuviste la suerte de encontrarnos y ahí se activó todo. Bueno, contale un poquito. Igual hay un video que después lo vamos a pasar para que se vea la realidad de los hechos de esa mañana que nos encontramos en Escobar un lunes, ¿no fue? Sí. Acá estamos con Antonio, un claro caso de lo que cuando se accidentan vienen a la comisaría, no les quieren tomar la denuncia por una cuestión, por otra. Ahora nos vamos a introducir a la comisaría, seguramente que vamos a tener buen resultado para que podamos impulsar la causa y que Antonio pueda cobrar la indemnización derivada del accidente de tránsito. Bueno, después de unos minutos ya pudimos lograr que Antonio efectúe la denuncia correspondiente en la comisaría, así que ahora que tenemos todos los datos, ya vamos a hacer efectivo el reclamo frente a la compañía de seguro que ocasionó el daño acá a Antonio. Y acordate, si tenés un problema, tenés abogado. Bueno, ¿y cómo sigue esto, Y bueno, y Félix? ahora, a partir de esto que relató, él va a tener una mediación y ahí se va a iniciar el reclamo ¿Tenés la fecha? por el daño. Sí, es en julio, el 7 de julio. El 7 de julio, mira, el cumpleaños de una amiga, 7 de julio. Sí, Bueno. y ahí, bueno, él va a iniciar el reclamo contra la compañía de seguro por el daño material de la moto y por las lesiones que le ocasionaron a él. Perfecto. Bueno, para que la gente sepa, el reclamo acá de Antonio va a ser lesiones que están justificadas en el hospital público del momento del accidente y después los daños materiales de lo que se te rompió tu moto, ¿no? Sí. Así que bueno, a partir del 7 de julio, ¿querías decir algo? Lo importante es que siempre, ante un hecho puntual, como comentaba Antonio, es importante que busquen el asesoramiento de un profesional que los pueda asesorar y guiar.
porque de esa manera van a poder lograr una indemnización justa y correcta. Para eso es que hay que asesorarse y pedir ayuda en este caso, como hizo Antonio a través de las redes sociales con Teresa Abogado por el Instagram. Así fue. Escuchame, Antonio, ¿y cómo te sentís hoy, casi pasando más de 20 días del accidente? Hoy, ¿cómo es tu sensación frente al drama? Porque no es que quiera horrorizar ni dramatizar, pero te rompieron la herramienta de trabajo y hoy por lo menos, ¿qué sensación tenés? Bueno, y al menos hoy siento que ya tengo como una esperanza, digamos. Siento que está en manos al estar en manos de un profesional, como que me saca toda la responsabilidad a mí de yo ir a hacer la denuncia, ir a hacer esto, ir a hacer lo otro. Ya sé que está en manos de una persona que sabe, entonces eso ya te deja más tranquilo. Bárbaro. Igual, como todo en la justicia, uno puede tener la mejor voluntad, pero a veces las cosas, ¿no? Vos, Cierto. con tu experiencia... Sí, totalmente. Pero bueno, obviamente que el hecho de estar en buenas manos de un letrado con amplia experiencia en la materia. Un equipo, vamos a decir un equipo. Yo Exacto. o sea, somos un equipo, Así es. A uno lo tranquiliza y es muy bueno que la gente en estos casos se asesore y sobre todo la confianza que inspiran los profesionales. Bueno, gracias por haber venido, gracias por mostrar tu testimonio para todas personas, porque ya realmente les quiero decir algo a los que nos estén mirando en este momento, que hace un mes que empezamos toda esta historia de redes. Yo hace más de 7 años que estoy en algunos medios, en Radio del Plata, acompañando a un gran amigo, y me di cuenta que el poder de las redes es algo fenomenal. O sea, la gente, hay más de 50, 80 consultas diarias. A ellos también les quiero decir que a veces hay consultas que lamentablemente no podemos evacuar, no podemos ayudar, porque nos vienen que lo chocó un auto que no tenía seguro, los chocó un auto que se dio a la fuga. O sea, hay muchos casos que lamentablemente quedan en la nada, porque por más que seamos abogados, no le podemos dar la respuesta necesaria al tema, ¿no, Constanza? Absolutamente, y también estaría bueno que menciones cuáles sí son los casos en los que la gente puede acudir a profesionales especialistas. Y bueno, generalmente nosotros como abogados podemos ir contra el patrimonio del conductor. Si no tiene un seguro, tenemos que ir contra el patrimonio, y bueno, ese patrimonio tiene que ser solvente como para que podamos después nosotros en una sentencia ejecutarla y que pueda cobrar el cliente, porque si el que ocasionó el daño no tiene recursos, no tiene patrimonio, no tiene nada, y bueno, lamentablemente va a haber una sentencia fenomenal en el ámbito judicial, pero no va a poder cobrar nadie. Eso es lo que creo, ¿no? Exacto. ¿Y qué documentación, por ejemplo, necesita una persona que sufre un accidente de tránsito, que es embestida, como para poder después acreditar la documentación judicialmente? que es súper necesaria cuando hay un accidente de tránsito? Primero está la vida, que es lo más. La salud. O sea, yo siempre digo, lo primero, atendete, andá al hospital, curate. Si no, en el accidente por ahí no tenés una lesión que sea grave, bueno, lo más importante es sacar fotos del lugar. Sacale fotos a la cédula verde del auto que te ocasionó el daño, sacale una foto a la licencia de conducir, sacale una foto al DNI. Lo más importante, tener una comunicación por teléfono con el que te chocó. O sea, en el momento del problema, le pedís el teléfono y lo llamás en el momento, porque la gente a veces dice cualquier cosa, miente. Eso es en principio. Con los datos necesarios, el lugar del accidente, la fecha, la hora, bueno, todo, porque son todas verdades reconstruidas que después en el proceso van a volver, y bueno, uno tiene que tener la prueba de lo que pasó, ¿no? ¿Me olvidé de algo? Está perfecto. Ay, me olvido, ¿no? Bueno, Está perfecto. así que bueno, para concluir este tema de Antonio, bueno, ya creo que ya lo Yo saludé. quiero saber la Ya edad está. de Antonio. Mi edad es 21 años. 21. Perfecto. Hoy nos va a visitar más adelante también un economista joven, creo que tiene 23, y también nosotros, el grupo que somos, que es Tenés Abogado, también felicitamos a los jóvenes que dan ejemplo, y no como algunos pocos dicen que los jóvenes no hay, que están, qué sé yo. Bueno, acá tenemos
ya mostramos un ejemplo de Antonio, que es un trabajador que estudia algo digital, y el próximo invitado va a ser un economista que se llama Santiago Antonena, que en breve lo vamos a conocer un poco la historia y que nos cuente también cómo va la economía. De acuerdo. Lo importante para cerrar el tema de Antonio es que la gente sepa que siempre ante un accidente, sea con lesiones o sin lesiones, que consulte con un profesional, y en este caso se va a poder asesorar para poder lograr la mejor indemnización y la más justa posible. De esa manera va a poder resolver su problema y ocuparse de sus temas personales y laborales y familiares. Le pedimos a Cristian Ana McLean que venga. Ya digamos es una figura porque dice tenés abogado. McLean, ¿me explicás en un minuto qué es tenés abogado? Bueno, tenés abogado es un despertar jurídico. Tuve la suerte de conocer una persona que me orientó en redes, que es justamente el Instagram Tenés Abogado, y ahí descubrimos que hay muchas personas que la verdad que yo en 30 años no lo sabía, Sí. de gente que no sabe de sus derechos, que no conoce la ley. Y justamente por las propias redes me llamaron amigos míos de la facultad. Hoy ya organizamos más de 10 abogados que están en conjunto Hoy trabajando. sos el abogado de la gente. Nosotros, ya es un equipo, Chiche, yo ya no soy solo, es un equipo. Yo lo direro, ¿Y lo cómo conduzco. entras a tenés abogado? ¿Cómo hacemos? El Instagram, tenés abogado, o si no, tenésabogado.com.ar. Pero tenés abogado. Y acordate, si tenés un problema, tenés abogado. Bueno, seguimos con el programa. Hoy nos visita Santiago Antonena, para que todos sepan que aparte de ser un grupo de abogados, de psicólogos, lo que es Tenés Abogado, también queremos poner un poquito de actualidad, mostrar testimonios para que no se aburran tanto, ¿no? No, por supuesto. Bueno, contame, Santiago, presentate. Bueno, me llamo Santiago, efectivamente, soy licenciado en Economía. Ya no sos más estudiante, pasa que sos Claro. joven, por Yo eso, estoy claro. acostumbrado a decir estudiante. Estaba por decir Me recibí eso. el año pasado, me falta entregar la tesis nomás, pero ya está toda la carrera. ¿Cuántos años tenés? hecha. Tengo 22 años. Ah, Erraste- 22, yo dije erraste por 23. uno, pero sí, tengo 22 años y ahora estoy, mientras estoy terminando de escribir la tesis, estoy haciendo la maestría en Economía en la Universidad de San Andrés. Wow. Donde también hice la carrera. Y bueno, me llamaste y me dijiste que venga a hablar un poco sobre la economía, los datos en general, cómo venimos en la Argentina. Primero quiero saber qué le pasa a un joven de 21 años que 22, perdón. Ando. Y bueno, ¿y para qué Para están 23. ustedes? Bueno, por eso te digo, pero bueno, ahora lo podemos... Ustedes están acá Seamos fidedignos para con guionarme los un datos. poco, ¿entendés? No, Claro, pero- si no, Seamos escuchame. exactos con los datos. ¿Quién nos va a ver? Los jóvenes, Si empezamos los con el jóvenes, abogado, los el jóvenes. artículo. Ah, a Es ver. verdad, totalmente. Los jóvenes estudiantes. Yo tengo algo con Jóvenes los decididos. invitados que me gusta saber un poco la historia. Porque vida. si no, Ahí va. arrancás economista, 22 años. Bla, bla, bla. Contame cómo nació lo que sos. Bueno, el interés por la economía, al menos a mí, me entró en el colegio cuando tuve la oportunidad de aprender la materia economía propiamente dicha. Yo siempre había sido una persona muy afín a la historia, a toda esa parte, y me sirvió mucho juntar las dos cosas, pensar la economía de un lado histórico, cómo se habían desarrollado los países, los continentes, qué eran las fuerzas detrás de por qué los Estados Unidos son el país más rico del mundo. ¿Por qué? luego tenés la Argentina. Disculpame, como no. ¿por qué? ¿Por qué? No me la guardo, te la pregunto. ¿Por qué? Bueno, como ¿Por qué buen Estados Unidos economista- es más rico que todo el mundo? A ver. Como buen economista, tengo que decir que depende de un montón de factores, pero en particular hay un concepto que es el de las instituciones, que las instituciones son, es decir, el marco en el que se estructuran todas las interacciones económicas que existen, y dada la estructura que tuvieron los Estados Unidos, por ejemplo, el haber sido colonizada por Inglaterra, tener esa cultura le generó un marco legal y cultural para que las interacciones económicas que tuvieron los hacen Explícamelo llevado. un poquito, porque también nosotros, Sí. acá en Tenés Abogado, es tratar de bajar el derecho a la calle. A la realidad. Claro, para que la gente entienda. No, bueno, el concepto de las instituciones, o el que se planta, lo que dice es que, por ejemplo,
véase el lado de que tanto Estados Unidos como Argentina fueron colonias, ¿no? Fueron parte de un imperio colonial, Estados Unidos de parte del imperio colonial de Inglaterra y Argentina el de España. Bueno, las colonias españolas estaban estructuradas de forma tal que estaban para extraer la mayor cantidad de recursos. Nos venían a chorear. Venían a llevarse el oro, venían a llevarse los recursos naturales, y entonces la forma en la que estructuraban la sociedad de las colonias no tenía un panorama de desarrollo. No estaba creada Buenos Aires para que sea una ciudad grande históricamente en el futuro. En cambio, los ingleses que fueron a colonizar Norteamérica no tenían ninguna imposición del extractivismo de venir, sacar recursos. Venían a vivir. Extractivismo. Venían a vivir. ¿Qué es extractivismo? Extractivismo, llegar, Bueno, Al sacar, extracto. extraer los recursos naturales. En cambio, tenían unas instituciones por la tradición inglesa y por cómo pensaban esas colonias los ingleses, que era más de ir a comerciar, ir a asentarse, a desarrollarse, que los llevaron a tener un panorama de desarrollo mucho más fructífero. Y lo que pasa es que, aunque uno piense, eso pasó hace 500 años, está muy alejado en el tiempo, las instituciones, las semillas que desarrollaron la Argentina y los Estados Unidos siguen teniendo efectos. Hasta hoy en día sigue viéndose como la permanencia de este inicio de que la Argentina fue para extraer recursos, como lo fueron la mayor parte de las colonias españolas. En cambio, en el caso de, por ejemplo, los Estados Unidos, fue para desarrollo. También hay veces en las que, por ejemplo, vos ves la India, que es también fue una colonia inglesa, pero ahí era una colonia pensada con otra matriz, pensada diferente, y por eso tienen los niveles de desarrollo diferentes. ¿Y por qué a los que Estados tienen. Unidos logró Potencia. tanto poder económico siendo colonia y nosotros no? Bueno, justamente, incluso Estados Unidos siendo una colonia, estaba pensada de forma mucho más diferente y se desarrolló siendo colonia mucho más de lo que se desarrollaron las colonias españolas. Y entonces, una vez se terminaron de independizar, que lo hicieron relativamente en el mismo periodo que la Argentina, estaban ya, como salieron la carrera con ventaja, salieron corriendo ya. Entonces, mientras fuiste arrancando Está a bien, tomar pero ritmo, estaban preparados. 1776 fue Estados Unidos Sí. y nosotros 1820. Sí, O sea, 40 años. claro. Pero parece que es poco, parece que no hay tanta diferencia, pero en el acumulado, de a poquito, se te arma un El que crecimiento pega primero pega exponencial. 2 veces. Es un crecimiento exponencial y por eso terminaron eso. Y no solo partieron de antes, sino que tenían esta estructura ya que incluso desde las colonias estaban mucho mejor perfilados para crecer y tener esta estructura dominante que terminaron teniendo. Y escúchame, ahora estás dando clases también, sos profesor. Bueno, como parte de la maestría, parte de la beca que recibo, doy clases. Bueno, justamente ahora el día de ayer terminamos de tomar un examen y terminó el curso de la primera mitad del año. ¿Qué se siente? Recién estabas diciendo que eras casi estudiante y ahora profesor. ¿En cuánto tiempo fue el periodo ese? Sí, en diciembre estaba En rindiendo mi diciembre último eras examen estudiante y ahora sos profesor. y en marzo di mis primeras clases. ¿Y Fue qué te un- pasa en la cabeza? Porque ¿Ya estás ejerciendo? No, por ahora en la maestría estoy a tiempo completo con Claro. las clases además. Bueno, es familiar, pero a la vez es completamente diferente. Uno está acostumbrado a estar del otro lado del mostrador, pero es lindo poder tener la oportunidad de llegar y repasar los temas que uno ya vio y ver que realmente uno los entiende y poder, mediante enseñárselo a los chicos, terminar Chicos, de... perdóname, cimentar. Deben Chico- ser más grandes que no, vos. chicos que seguramente alguno habrá sido compañero tuyo. Justo esto no, porque yo doy una materia para los que están en el segundo año Pues de la si te carrera. recibiste que tan no- joven, capaz que alguno quedó en el camino que todavía, porque, a ver, nada, te decía que es muy común que capaz que algún compañero tuyo de estudiante todavía no se haya recibido y vos lo hayas tenido de profesor. Bueno, afortunadamente no tuve que tener esa situación de tener que ponerle nota a un compañero, a un amigo, pero sí, han habido casos. ¿Y cuál es el trabajo de un economista? O sea, el trabajo de un abogado es resolver los conflictos, los problemas. El trabajo de una psicóloga es, por ejemplo, no sé, ayudar a la persona mentalmente.
¿qué es el economista? Porque la gente, o por lo menos yo me lo confundo, el contador, el economista, que... Bueno, el economista, hay múltiples trabajos, pero una de las ramas más importantes del trabajo es, por ejemplo, del lado de la consultoría, una empresa, un establecimiento se te acerca y te pide que generes predicciones de qué va a ocurrir con la economía en los próximos meses, Todos las se condiciones. Bueno, Todos se equivocan. Nunca ninguna predicción va a ser exactamente igual, porque si no, no estaríamos acá, estaría viviendo en una mansión, porque le estaría pegando, hubiera comprado Bitcoin. Todavía sos chiquito. Ahí está. Ahí está. Ahí está, pará. Todavía falta. Disculpame que pará. ¿Qué pasa con los Bitcoin? ¿Cómo es? Las criptomonedas. Ahí está, Sí. porque hay un tema que no me interesa la política en este programa, pero justamente puede pasar de una inversión de $200.000 de hace 15 años que hoy, a ver, un poquito de eso. O sea, las criptomonedas, en especial el Bitcoin, sufrieron, o sea, explotaron en valor. En los 2000 no valían nada, valía casi como que un Bitcoin $1, Pará, o incluso menos. ¿Qué es un Bitcoin? Porque yo la verdad no lo sé. Sí, yo también quiero Yo no lo saberlo. sé, explicá porque... O sea, yo Hablamos tampoco... sobre algo que todos por ahí lo entendemos, pero la verdad que ustedes conocen lo que es, ¿saben? Sé que vale mucha plata, pero no tengo Poco mucha y idea nada. de qué. ¿Eh? Poco y nada. Nada, bueno, acá son Me gustaría tenerlos y saberlo. cuatro abogados que no sabemos nada de eso. Y todos hablan, no, invertí acá. Bueno, ¿Qué es? De base, ¿eh? Acá queremos saber de... Primero. una criptomoneda es, o al menos el Bitcoin como fue creado, ¿Quién la crea? ¿Dónde se originó eso? uy, ese es el nombre, hay un nombre japonés, no me acuerdo el nombre ahora exacto, creo que es Satoshi algo, Ah. que fue el que creó la moneda. La razón por la que creó el Bitcoin es que él postulaba que todos los dineros, como era el peso, el dólar, etcétera, estaban manejados por los gobiernos, y eso decía que no fuese realmente una manera libre para que una persona decida qué hacer con su dinero, porque en cualquier momento, por ejemplo, como pasa en la Argentina con la inflación, te lo pueden terminar devaluando el valor de la Y aparte, moneda, como también... La guita tiene que estar, por ejemplo, no sé, lo que pregunto, o sea, yo te voy a decir lo que yo pienso. Tiene que estar garantizada por algo, porque uno como país puede emitir billete, puede hacer billete, pero tiene que tener un aval. claro, en oro o en algo. Bueno, como antes los billetes estaban todos, el patrón oro ataba el valor de $1 a cantidad de oro. Bueno, justamente lo que tienen las criptomonedas es que no tienen ese respaldo en algo duro detrás, sino que están generadas para ser descentralizadas, es decir, no hay nadie que sea el que imprime los bitcoins, el Nadie. que elige el suministro de bitcoin, sino que se maneja de forma descentralizada, y lo único que le da valor al bitcoin que vos podés llegar a tener es que otros le den valor y eso lo quieran claro. utilizar. Eso a través de la confianza. Exactamente, a través de la confianza, a través de que crean que puede ser una manera de cuidar su ingreso contra la inflación, contra otras ¿Cuál es el inversiones. valor actual del Bitcoin? Bueno, llegó a picos de más de $100.000 un Bitcoin a fines del año pasado, pero a partir de ese momento viene bajando. Creo que estaba alrededor de los $60.000 ahora, o sea, Más o menos puede por- ver que sube y baja de forma bastante... Brusca. Fluctúa Sí, mucho. es muy, ¿cómo se dice? Explosivo, como puede ir tanto para arriba como para abajo el valor del Bitcoin. Pero bueno, ¿Cuánta gente está enredada en todo eso? Porque para que suba o baje, tiene que haber gente que confía El en esa mercado. moneda. En el mundo, los que invierten en Bitcoin. Compran, Hay venden. una estadística de no lo tengo, no estoy familiarizado con el tema como para saber la cantidad de gente que opera con el Bitcoin, pero sí sé que es un fenómeno bastante global. Y tengo que- una consultita, Sí. disculpa que te interrumpa. Cuando uno compra Bitcoin, ¿se puede comprar parcialmente o hay que comprar una unidad de No. 60 No, y pico de $1.000? Ahora está muy desarrollado el mercado de, se le dice como billeteras virtuales, Claro. las Tipo aplicaciones. cocos.
como Cocos, como hay un montón más, en las que podés entrar y comprar Bitcoin, podés poner y comprar 50.000 pesos de Bitcoin, Claro. que eso es un 0,00001 Bitcoin, Entiendo. pero lo podés tener y lo tenés guardado ahí. Y si sube 50%, esos 50.000 pesos que ¿Y tuviste quién te lo suben paga? 50%. O sea, vos querés vender. ¿Y cómo te haces del cash, de la guita? Bueno, las billeteras esas operan de forma como que tienen dinero propio ellos y te lo compran a vos y después lo venden ellos a otro. Son bien, como pero si hacen yo- interacciones. ¿qué No es te- que vos tenés que encontrar, vos Cristian tenés que encontrar a alguien que justo quiera comprar la misma cantidad de Bitcoin que vos tenés que vender. Eso lo centraliza. Es como ahora, vos cuando se compran y venden acciones no las compras y vendés a una persona individual. Es como- ¿Y hay algún organismo así de contralor como para garantizar que las operaciones sean serias? O sea, no, justamente es todo descentralizado, tenés Porque este, sé que hay blockchain. inversiones que dependen Vos decís de mercado de valores. claro, del mercado de No, valores. no está El Bitcoin atado a no. nada de eso, exacto. Es independiente y Claro. no tiene ningún tipo de control de un organismo por No, la encima. bolsa de valores no tendría ningún tipo de control sobre... No regula nada, exacto. Escuchame, te vamos a invitar más seguido acá porque la verdad que Nos interesa mucho el tema. Un por gusto, tu un gusto. corta edad... No, pará que todavía no. Queremos saber, yo quiero saber. Después volvemos otro día a lo que es la moneda, lo que estabas comentando. Pero ¿cómo ves a la Argentina en este momento, económicamente? Bueno, la Argentina viene de, en términos económicos, un año bastante malo, que fue el 2025. Después, con las presiones electorales que hubieron y con justamente cuando la Argentina se acerca a una elección, es mucho más volátil los resultados económicos que en otros países porque uno no sabe qué pueden pasar dentro de 6 meses. Entonces eso generó inestabilidad, generó que la gente no quiere invertir, generó incertidumbre. Y entonces lo que estuvimos viendo fue un año malo. Y lo que se está tratando de dilucidar ahora, viendo los datos económicos, es si este año va a romper, que como terminó en especial el segundo semestre del año 2025, si podemos terminar de salir de eso y arrancar a crecer de vuelta. Normalmente los dos parámetros más importantes para medir cómo está la economía de un país son el empleo y la actividad económica. Justamente salió hace poco el dato de desempleo del primer trimestre, que dio alrededor de 7,8 puntos. Es decir, En gente, porque, a ver, yo que hago, y gracias a Chiche me deja estar en el programa, que todos hablan 7,5, 3, 7,5, ¿cuántas personas sería? Para que la gente también sepa, porque todos hablan de estadísticas, como que todos si fuéramos economistas. ¿Cuántas personas ¿Cuántos son? millones? No sé si son, no creo que sean millones. El 7,5 de De desempleo. desempleo, ¿a cuántas personas abarca? no tengo ahora el número exacto en número de Empecemos personas. de nuevo, pará. pero- ¿Cuántas personas en actividad hay? ¿En negro o en blanco? Bueno, ¿20 millones? justamente eso es lo que quería hablar, que es un dato interesante, de que el desempleo que hay es relativamente bajo para los niveles que uno esperaría de destrucción de empleo. Porque ¿qué es lo que ocurrió desde que asumió Milei o se viene habiendo un proceso de que hubo un montón de destrucción de empleo? De empleo, por ahí empleo Formal. blanco, que De- se pasó a lo que es pedido ya, aplicaciones. Exacto, justamente. Lo que pasó es que hay un montón de destrucción de empleo formal. No se creó nuevo empleo formal, pero el desempleo no sube. Que eso uno cuando Se queda fija- en 7,5, pero por eso. Exacto. El- se queda planchado. en el ¿Cómo número. miden? ¿Cómo miden? Porque si... ¿Cuántos tenemos más? ¿Vos tenés datos, Ariel, de lo que Sí. es más o menos? Sí. ¿Cómo serían los datos? Y tenés En blanco y en casi negro. 5,8 millones de personas registradas y en forma no registradas hay cerca de 13. Algunos 13, dicen 15 millones. 13 Sí. millones no registrados y 5 y pico. No, bueno, trabajo autónomo, Por eso, independiente, trabajo, aplicaciones y eso. monotributistas. Y lo que ocurre... No, pues, adelante, Pero- licenciado, por Sí, favor. que a diferencia de lo que está pasando, por ejemplo, en los años 90, que fue un ciclo de apertura comercial, de destrucción de empleo, lo que ocurrió es que el desempleo aumentó mucho, arriba de los 2 dígitos,
tenías colas de desocupados en la calle. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que diferencia este caso con el anterior? Que tenés ahora el trabajo informal, tenés las aplicaciones, que eso lo que hace es ponerle un límite al desempleo, porque la gente no está buscando empleo. Arranca y trabaja de forma informal, y eso en la medición del desempleo no aparece. Entonces, a lo mejor el número de desempleo da relativamente bajo, pero eso lo que está detrás es que lo que está haciendo está ganando el empleo informal. ¿Y qué pensás estás en tema más o menos de lo que es la reforma laboral esta última? Bueno. ¿O eso ya es más para que le pregunte a Ariel de tus estudios? Bueno, la parte legal a lo mejor es más... No, se escapa. la pregunta es si la nueva reforma ayuda a generar empleo. Si se ve. Porque yo no lo veo, como abogado no lo veo, pero yo te pregunto a vos que sabes más. Bueno, igual con el tema esto de las leyes tarda en verse el efecto. Todavía no sé si la mayor parte de las provisiones de la reforma laboral arrancaron a surtir efecto. Eso creo que siempre están tirados a unos meses adelante. Sí, ya la reforma actual está vigente. Está afectándose. Hasta que la Corte Suprema se expida. Por ahora entró en vigencia. Está bien, o sea, a ver, para el gobierno fue un éxito, una batalla ganada, pero en la práctica, que a mí es lo que me interesa, ¿qué hizo la nueva reforma? A ver, ¿dónde están los nuevos puestos de trabajo? Una ley no genera trabajo. Eso es históricamente, yo lo que he estudiado en historia laboral, una ley no genera trabajo. Lo que genera trabajo es una política económica que desarrolle la actividad. O creo que estoy en lo cierto. Un ejemplo Porque vos sería... podés despedir a una persona sin indemnización o que te salga más económica. Pero si no tenés trabajo, ¿para qué vas a contratar personal nuevo? Es lo que está sucediendo en la Argentina. Sí. Un ejemplo sería, por ejemplo, incentivar a todo lo que es los empresarios pymes y las industrias para poder capitalizarlos, para que puedan invertir en lo que sería producción, maquinaria o de esa manera poder desarrollarse para después poder lograr, sería esa una posibilidad, ¿no? De si fuera una forma, bueno, ¿no? de... Justamente, como decís, una ley en sí misma o hacer más fácil el despido, reducir las indemnizaciones, no necesariamente genera un aumento en el empleo. Lo que tiene que generarse es una situación económica para la que la gente quiere invertir, quiera abrir locales, quiera demandar trabajadores. Lo que sí se agregarle dinamismo, que es decir, cuando uno, está la metáfora de la puerta giratoria, ¿no? Cuando uno pone una piedra para trabar la puerta giratoria, uno traba la salida, pero también traba la entrada. ¿Y vos ¿no? pensás que como la ley, al cambiar una ley o al modificarla, eso en el tiempo va a empezar a dar resultados? Para vos, uno esperaría, ¿cuánto sería el tiempo? El problema acá es que se están mezclando muchas cosas. Yo creo igual que vos, Ariel. Para mí el trabajo se genera con trabajo, no por una ley. Bueno, es que justamente vos lo que vas a tener es que se te van a confundir los efectos de las cosas. Porque este segundo semestre, lo que se está estimando es que van los sectores... ¿Cuáles son los sectores que más empleo generan? El lado de la construcción y el lado industrial. Y es que lo que son más está cayendo. Los sectores que más sufrieron durante el gobierno por el plan económico, mientras que, por ejemplo, los sectores de la minería, el petróleo, eso fue creciendo. El agro también. El agro, los que menos creció, lo que de hecho cayó, fue la construcción y la industria. Y lo que está ocurriendo, que se está viendo, al menos hay indicios, es que, la industria, ¿qué es lo que ocurrió? Arrancó a caer al principio del gobierno, después en la segunda mitad de 2024 repuntó, porque como repuntó la economía, y el año pasado venía creciendo, pero con la inestabilidad que hubo en la segunda mitad del año, volvió a caer volvió a caer. Y lo que estamos viendo ahora es que se están viendo indicios de
que llegó a un piso y de que ahora va a volver a crecer. O al menos rebote. El famoso rebote, llegaste, pisaste y ahora va a volver a crecer, aunque sea modestamente, los sectores industriales y de construcción. Y vos lo que vas a ver ahora es que cuando arranquen a crecer de vuelta, aunque sea modestamente, el sector industrial y de construcción, ese sector va a dejar de perder trabajo y los sectores que generan trabajo, que son el lado de la minería, el lado del agro, van a generar trabajo netamente, Sí, está bien, pero va a crecer el trabajo. Pará. Ahora, lo Disculpame que que te estoy interrumpa, diciendo, pará. Porque todo sigue el sector de la minería. Si acá tenemos una persona en Buenos Aires, en Capital Federal, no se va a ir a trabajar a una mina. No va a ir a Vaca Muerta. Bueno, justamente, Ese trabajador que está hoy desempleado, está fantástico lo que vos decís y está bien, pero lo vas a mandar a San Juan, lo vas a mandar al sur. Bueno, es verdad que la matriz de desarrollo que está planteando el gobierno es una que favorece más a las provincias periféricas, a las provincias de la cordillera, y lo que se necesitaría, y lo que va, o sea, está pensado para que a largo plazo haya una distribución poblacional, es decir, gente que termine emigrando a buscar mejores oportunidades en otras provincias. Obviamente ahora en el corto plazo eso no se va a dar, vas a tener que el lugar donde más concentrado está el desgaste que genera la política industrial y económica está más concentrado en el AMBA, ¿no? En lo que tenemos. Te saco de ese tema. Te pregunto, porque nosotros los argentinos, yo tengo más de 50, y generalmente siempre los alimentos, el combustible, bueno, no sé, un montón de cosas aumentan porque aumenta el dólar. El dólar hace más de 2 años que más o menos, si bien tuvo un pico de aumento, fue muy poco a lo que ya veníamos acostumbrándonos de hace muchos años. Que no aumenta el dólar, ¿por qué aumentan los alimentos? Porque es un generador de inflación. Por lo menos la gente, cuando empieza todos los programas periodísticos de los noticieros, está la llama incendiándose, el dólar, entonces todo el mundo se refugia, los que compran y venden autos, los almaceneros, bueno, todo. Ahora que el dólar no aumenta, ¿por qué aumentan los precios? Bueno, Perdón, el tema ustedes es que viven en Argentina, o sea, No sé. ¿no hay aumentos? Sí. ¿O soy lo yo? ves solo vos. ¿O lo veo solo yo? Hoy se dio el aumento de transporte, tarifas, servicios. Bueno. Bueno, el dólar, es verdad que los argentinos estábamos acostumbrados a verlo como una señal de que si sube el dólar después los demás precios van a subir. Esto no necesariamente es lo que ocurre en una economía cuando está más liberado el tipo de cambio, cuando se está más abierto al comercio. Entonces lo que se espera ver es que si se mantiene esta matriz económica, si se mantiene el plan del gobierno, lo que va a ocurrir es que se va a divorciar un poco esta idea del aumento del dólar, del aumento de los precios. ¿Para vos o al el menos dólar está barato? el dólar Está barato, viste que a veces la gente dice... 1500. Si vos- ¿está barato el dólar? La o... pregunta, ¿qué sería que esté barato? Uno piensa, está barato ¿Es si yo lo sostenible compro ese hoy? valor a futuro? ¿Es sostenible ese valor a futuro? Bueno, Mi lo más pregunta. probable, y todos los estimativos, los que saca el FMI, los que hasta proyecta el Banco Central, es que vas a tener un crecimiento del precio del dólar. Ajá. Pero justamente en parte empujado por esto de que si suben los precios más de lo que sube el dólar, se aprecia el peso en términos reales. Es decir, cada peso vale más en dólares. Antes, por el mero hecho de que Comprás más dólares. comprar más dólares relativamente con los pesos que hay. Y vos cuando vas a tener esa corrección a la larga porque el dólar es como todo un precio más en la economía. Entonces lo más probable es que el dólar crezca, que crezca el precio del dólar y se acerque más a los 1.600, más cuando vos tenés presiones como por ejemplo ahora estamos en el Mundial. La segunda mitad del año en la Argentina es una parte en la que ya la cosecha no genera dólares, entonces tenés presiones a la suba del Vos dólar. decís por el tema del turismo, por ejemplo, que mucha gente empieza a demandar dólares por el tema de los viajes o del consumo en el exterior a través de lo que hacen en el turismo, las tarjetas y demás. Exacto. Dejan de ingresar dólares No, se y van empiezan dólares. a salir Se dólares. van Fuga de dólares. dólares. Y empiezan a Exacto. salir dólares. Exacto, vos tenés que... Es al revés.
La Argentina, por cómo está estructurado, tiene dos fases muy marcadas de cómo opera el dólar. Vos tenés la primera mitad del año, que tenés la cosecha, tenés que estás exportando petróleo. En esa mitad del año como que sobran los dólares. Por eso es que el Banco Central, no sé si estuvieron viendo en las noticias, el Banco Central durante la primera mitad del año compró 10.000 millones de dólares más, que justamente el Banco Central cuando sale a comprar dólares, eso indica o uno esperaría que haga que aumente el precio del dólar porque aumenta la cantidad de dólares que se quieren comprar. Pero como vos tenés la cosecha, como vos tenés la exportación de petróleo, lo que vos tenés es que aumenta la cantidad de dólares que se quieren vender. Sí, bueno, igual, Lo mismo. me mario. Te digo la verdad. Pero en la segunda mitad del año, uno espera que el dólar suba. Así que lo más probable es que de acá a diciembre veamos un dólar más caro. ¿Y este dólar libre es sostenible en el tiempo? Ya se Porque lo preguntaste. venimos acostumbrados de un cepo que afortunadamente se levantó. Ahora, esto puede durar toda la vida, tiene un tiempo limitado. ¿Vos qué opinás con respecto al dólar libre o dólar cepo? Bueno, la idea de... Ahora estamos con... Está en gran parte liberado el cepo, tenés todavía algunas restricciones que quedan, pero la razón de ser de esas restricciones es que justamente están ahí para evitar la volatilidad que puede generarse, por ejemplo, con el caso de las elecciones. Entonces, aunque sí, el beneficio de tener un cepo es que estás protegido. Pará, ¿qué es un cepo? El cepo es restricción a la compra-venta de dólares. ¿Que lo tienen las empresas? Bueno, está el cepo para las personas y para las empresas. Ahora en la Argentina, el año pasado se terminó liberando bastante para las personas, sigue estando en alguna parte para las empresas, está todavía como esa parte, entonces se puede decir que tenés un cepito en ese sentido. Pero ¿qué es lo que ocurre? Así como, digamos así, si todo sale bien para lo que está proyectado por el gobierno, uno esperaría que se termine de sacar lo que queda del cepo en el segundo mandato de Milei. El problema para ellos es que lo querrían sacar lo antes posible, pero se dan cuenta de que si sacan todo, y por ejemplo arranca a ser junio del año que viene y salen las primeras encuestas que dan ganador al peronismo, se arranca a ver una vorágine, una espiral negativa, Bueno, pero no sé, por un tema de las expectativas. Discúlpame que te interrumpa, este programa es apolítico, así que el peronismo, los libertarios, los radicales, acá no entran. Bueno, está bien, no pero me interesa hacer uno no puede... ni futurologismo ni nada. Uno no puede negar Sí. que el mercado, quiera o no, tiene sus propias... tiene las conclusiones que saca y lo que espera que va a ocurrir si gana H o si gana B. El tema es, bueno, justamente el cepo, lo más probable, lo ideal, las economías más serias en el mundo no tienen restricciones a los tipos de cambio. Uno esperaría que cuando se termine de normalizar la situación argentina, cuando se termine, por ejemplo, esta diferencia entre la primera mitad del año y la segunda mitad del año en la presión a baja o suba del dólar, uno esperaría que se termine de normalizar cuando, por ejemplo, se termine de desarrollar Vaca Muerta, la exportación de petróleo a lo largo del año. Uno esperaría que se regularice. Y cuando se termine regularizando, se termine ordenando la macroeconomía, es cuando se va a terminar eliminando el cepo completamente. Y el cepo eliminado, si no tenés estas desacoples macroeconómicos, se puede mantener y es una política sostenible y muchos países del mundo lo mantienen. Así que, al menos en el mediano o largo plazo, uno esperaría que no debería volver el cepo a la Argentina, a menos de que de vuelta se rompa todo. La verdad, Santiago, te felicito por tu forma de explicar, súper claro, no sé ustedes. Muy claro, muy preciso. No, muy bien. Muy buen futuro, te auguramos. Muchas Vamos gracias. a ver si te podemos volver a convocar acá al programa. Y la última preguntita, si podés ser breve. ¿Cuánta guita debe la Argentina? Bueno, Con todos estos préstamos, con los préstamos que fue Milei a pedirle plata a Donald Trump. ¿Cuánto estamos debiendo hoy? Vos decís la deuda externa. Sí. en ese sentido. Bueno, justamente cuando uno compara con el resto de países de la región, la Argentina en términos de
La ¿Tenés métrica la que se cifra? usa, Yo no ni tengo te la pregunté cifra la de cifra. millones de dólares, lo que sí sé, ¿Millones o miles? en miles de millones de dólares, lo que sí sé es que cómo se mide la deuda en las economías es el ratio de deuda sobre PBI, es decir, qué tan grande es tu economía y qué tan grande es tu deuda. El ratio de deuda PBI de la Argentina no es exorbitantemente alto, es decir, no estamos, Pero pará. No estamos más Pará, endeudados. disculpame, Santiago, a ver, vos te manejás con unos términos como que estuvieras con tus alumnos o en la universidad. Lo que estás explicando, el rápido, no lo entendí yo. Te lo hago porque, muy fácil. Claro, a la gente, porque esto no es eso. Si vos tenés una mansión y una Ferrari, estar endeudado 100.000 pesos no significa nada. Ahí está. ¿ves? Ahora, si no tenés nada, Ahora te entendemos. estar endeudado 100.000 pesos es un montón. Exacto. La Argentina, Tenemos la Ferrari. en ese ratio, La Argentina, la Ferrari. no está, ojalá, la Argentina no está sobreendeudada en relación con otros países de la región, o sea, latinoamericanos. Lo que ocurre con los problemas de la deuda argentina es que es a corto plazo, muchas veces. Porque no estás, como no tenés un nivel de confianza y de previsión a largo plazo, la deuda tuya es, en vez de ser a 10 años, como pueden tener un país como Chile, es un tiempo más corto, y entonces eso lo que hace es que siempre tenga que estar remándola Presión. para renovar esa deuda. Perdóname, ¿tenemos deuda a corto plazo? Presión sobre la deuda continuamente. ¿A corto plazo tenemos deuda? Y eso cuando dicen van a estar endeudados hasta tus nietos, Claro. y vos me decís corto plazo, la No, verdad que no Está bien, entiendo. pero es lo que dice que los vencimientos más grandes de deuda externa son a corto plazo. Exacto. Todos los años, todos los semestres se están Y bueno, pagando. ¿y durante cuánto tiempo vamos a estar a corto plazo pagando? Yo lo que creo que acá la pregunta es puntual, acorde a lo que Cristian está hablando, es si la deuda argentina, en algún momento, el país puede salir de la deuda que tiene y liberarse de esos compromisos. La idea es, mientras que vos tengas cierto nivel de superávit fiscal, es decir, mientras te entre más dinero del que Ahí estás está. gastando y tu economía crezca a una tasa, mientras sea constante el crecimiento y no aumente y no tenga que aumentar la cantidad de deuda, porque ¿cuándo aumenta la deuda? Cuando vos gastás más de lo que ingresas. Ahí es donde tenés que tomar deuda a la larga para mantenerte. Ahora, si vos mantenés que la deuda no crezca nominalmente y tu economía crece, es decir, vos seguís debiendo los mismos 100.000 pesos, pero ahora pasás de no tener nada a tener una casa, lo que implica esa deuda para tu economía en general cada vez se va a hacer más chica y cada vez se va a hacer más sostenible. Pero hay muchos pobres igual en la Argentina, ¿eh? Hay gente, muchos que la están pasando muy mal. Sí. Muchos. Porque entiendo lo que es la macro, la micro, está todo bárbaro para datos, pero yo que recorro el conurbano, recorro los barrios, hay mucha gente que la está pasando mal y bueno, y ojalá todo se vaya encauzando. Gracias por haber venido, Santiago. Gracias. Muchas gracias. Te saludamos, te esperamos otro programa más y bueno, y seguimos con el programa. Algunos se casan y son muy felices. Otros se divorcian. Para algunos eso puede ser un accidente. Si tuviste un accidente de tránsito o un accidente de trabajo, escribinos. Atendemos las 24 horas, los 365 días del año. Y acordate, si tenés un problema, tenés abogado. Bueno, seguimos con el programa. Estamos acá al lado de la doctora Constanza Nadrichny, especialista en mala praxis. Y te quería preguntar, que en los últimos tiempos ahora es una noticia, ¿no? O sea, Exacto. el tema de Silvina Luna, ¿cómo viene eso? Mirá, te cuento. El juzgado en lo criminal y correccional número 60 decretó una nueva medida, que es una junta médica, donde se van a reunir tanto los peritos oficiales como los peritos de parte que intervienen en el proceso para realizar todo tipo de gestiones periciales que necesita el juez para entender si realmente la acción de Lotoki en la enfermedad que tuvo Silvina Luna y que la llevó posteriormente al fallecimiento era reprochable o no. Yo entiendo, por todos los antecedentes de la causa y por los antecedentes judiciales que tiene este profesional, que obviamente puede llegar a arribarse a una pericia que lo incrimine. O sea que hubo mala praxis.
Evidentemente sí lo hubo en otros casos y yo creo que en este caso, al haber colocado materiales de relleno que no estaban habilitados ni permitidos por la ANMAT ni por la Organización Mundial de la Salud, en cantidades y volúmenes absolutamente superiores a los permitidos, y en zonas donde no estaba por reglamento médico permitido hacerlo, y siendo previsible para un profesional que tiene que ser entendido en la materia, entiendo que tiene que ser condenado, Bueno. en este caso también. Después nos vamos a dar más detalles en el próximo programa o cuando la noticia se vaya dando. Así es. Bueno, terminamos el tercer programa. No sé si cada vez que seamos un programa vamos a decir el número, ¿no? Pero bueno, es todo nuevo para todos nosotros. Gracias, Constanza, por participar, por estar dentro de lo que es Tenés Abogado. Y para ustedes les agradezco la repercusión que hay en redes, en Tenés Abogado, el contacto, el celular 11 5 307 5911. Y les agradezco a todos el estar ahí del otro lado y que todos sepan también que este es un canal de comunicación, es un estudio jurídico televisado, es un lugar donde las personas que estén viendo en este momento, a cualquier hora, en cualquier día, si tienen algún problema legal, algún problema jurídico, se puedan contactar con nosotros, con nuestras redes. Y bueno, para concluir, si tenés un problema, acordate, Tenés Abogado.